¿Cómo están, hermanos? Continuamos con nuestro estudio de la carta de 1 Corintios. A continuación el capítulo 2, que está inserto dentro de esta gran sección en donde el apóstol Pablo está tratando las divisiones dentro de la iglesia y la respuesta a través de la cruz de Cristo para poder adorar a Dios. Y es así como comienza en los primeros versículos diciéndoles: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El apóstol Pablo había ido a los Corintios, así lo vemos en el libro de los Hechos, había estado un tiempo predicando el Evangelio, se quedó en ese lugar, pero su actitud fue muy destacable. Él se propuso no saber entre vosotros, eso es lo que dice él, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El por qué este versículo 2 viene a ser una explicación o una razón de lo que ya viene planteando. El testimonio de Cristo a ustedes no fue con elocuencia, porque me propuse solo predicar a Jesucristo, al Mesías crucificado. Y esta era la actitud que el apóstol Pablo tenía. No es que Pablo no hablase otras cosas con ellos, sino que el centro y el enfoque de su discurso y de sus conversaciones con ellos era la cruz de Cristo. Siempre los estaba llevando hacia allá. Él predicaba a Jesucristo crucificado. En el 1:18 ya había hablado antes esto. Las palabras de la cruz es locura para los que se pierden. Y en el versículo 23 del capítulo 1 les había dicho: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Un mensaje que es locura para los que se están perdiendo, pero que es poderoso para transformar vidas. Un Mesías crucificado. Hermanos, ¿no crees que esto es una paradoja? Él estaba hablando acerca del Salvador, del Redentor, de aquel Rey, pero que estaba crucificado. Confiar la vida era el desafío, la salvación, en un discurso que era aparentemente débil, porque el Mesías había sido crucificado. Pablo tenía un objetivo claro y preciso. A él no le importaban las formas, la elocuencia, o cómo sonar altisonante. Él no se preocupó de estilos ni nada más, solo el mensaje de Cristo crucificado debía ser íntegramente transmitido. Y en eso se ocupó. Porque cuando tú y yo, la iglesia, va unos a otros, vamos a nuestros hermanos, el mensaje debe ser claro. Recuerden a Cristo. Recuerden a Cristo. ¿Y por qué es tan necesario ir a los hermanos con el mensaje de la cruz? Bueno, existen un sinnúmero de distracciones en la vida de los creyentes. Distracciones que van desde las preocupaciones hasta los placeres diarios. Cada una de ellas incitan y mueven a los creyentes a que seamos rebeldes al señorío de Cristo. Todos somos un heraldo que les gritamos unos a otros, nos gritamos: reconcíliate con Dios. Y eso precisamente es lo que buscamos. Y Pablo es lo que hacía con los hermanos de allá de Corinto. En el versículo 4 sigue diciendo, dice: y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración de espíritu y de poder. Recordemos que Pablo había ya hecho la diferencia entre las palabras de la sabiduría y las palabras de la cruz en el capítulo 1, versículos 17 y 18. Además del medio escogido por Dios para llevar su mensaje, la locura de la predicación, en el versículo 21 del capítulo 1. Por tanto, la predicación de Pablo estaba lejos de aquellos discursos que las personas del primer siglo buscaban y gustaban, con elocuencia, con excelencia. Pablo no utilizó estrategias para su mensaje fuese un poquito más llamativo. No fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No que su predicación no convenciera, sino que la grandeza no descansaba en la persona ni en las formas, sino con demostración del espíritu y de poder. Esta demostración de espíritu y poder era el resultado de la predicación. Y ese resultado era palpable, concreto, visible entre medio de la iglesia de Corinto, en donde muchos de ellos vivieron su fe. Porque la obra de poder más grande que el Espíritu Santo hace es la transformación de corazones de piedra en corazones humildes. Quebranta a aquellos que están soberbios espiritualmente, aquellos que están muertos en delitos y pecados. La obra poderosa les da vida y convierte a esa persona de una persona sin Cristo a una persona en Cristo. Y eso precisamente es lo que demostraba su predicación. Y a pesar de su debilidad física o de las formas que quizás no eran las que ellos acostumbraban o gustaban, a pesar de la carencia de elocuencia o de su retórica,
La conversión de estos hermanos era la evidencia que el poder del Espíritu Santo estuvo actuando a través de Pablo. Hermanos, ser un heraldo fiel no solo en el mensaje, sino como vivimos y presentamos este mensaje. Debemos procurar entonces no interferir entre el mensaje de Dios y el efecto de este, porque incluso nuestra actitud al entregar el Evangelio debe reflejar y debe dar gloria a Cristo. Este mensaje no necesita ser adornado, no necesita ser llamativo por su espectacularidad. No es el predicador nunca, sino es el poder de Dios. Entonces cuando tú vayas a Cristo, o lleves a Cristo a los hermanos, más bien dicho, evalúa cuál es la motivación. ¿Es que Él sea reconocido o quieres lucir cuánto sabes o quién eres tú en desmedro de tus hermanos? ¿Estás enfatizando el pecado de tu hermano o que Cristo tiene el poder para transformarle? Recuerda también que quien oye el mensaje, para él lo realmente importante es que este mensaje le recuerde a Cristo crucificado, la cruz de Cristo, no quien lo está compartiendo. Para Pablo entonces lo realmente importante era recalcarles el medio de donde Dios predicaba no era la sabiduría humana, sino que era el poder de Dios. Y por eso sigue hablando acerca de a los hermanos, haciéndoles comprender de que es Dios el que da la sabiduría y que no pongan su confianza en la sabiduría humana porque es limitada, sino que Dios, y de hecho lo había predicado desde el Antiguo Testamento, este mensaje poderoso, ojo, que no vio ni oído oyó, dice el versículo 9, ni han subido en el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El mensaje del Evangelio que ha sido revelado por el Espíritu, el Espíritu Santo que viene y obra en la vida de las personas y que estaba lejos de la sabiduría humana. Cierra Pablo este capítulo entre los versículos 14 al 16, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han discernir espiritualmente. Y a continuación Pablo parece estar hablando de aquellos que no tienen el Espíritu de Dios y los califica como naturales, y ellos al carecer del Espíritu no podían comprender las cosas que son de Dios porque son inconversos, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe, pero no porque no pueda solamente, sino que también porque no acepta las cosas que son del Espíritu, en contraste con los que sí son espirituales, quienes han recibido el Espíritu de Dios, como lo dice allí el versículo 12. Además, los naturales piensan que son una locura. Sigue diciendo esto el versículo 14. Y por último, no lo pueden discernir, no lo pueden aceptar, porque se han discernir espiritualmente. Por eso hace el contraste en el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Debido a que el Espíritu de Dios conoce cada pensamiento y las profundidades de Dios mismo, la persona, el creyente, que tiene el Espíritu de Dios también puede discernir los caminos de Dios por medio del Espíritu Santo. No necesariamente todas las cosas de la vida las va a conocer, sino aquellas que están relacionadas con la obra de salvación, que han sido escondidas por Dios y reveladas únicamente por su Espíritu. ¿Y qué hace el creyente? Él no es juzgado de nadie, sino que el espiritual juzga todas las cosas. Sigue diciendo acá el versículo 15. En este sentido existen dos tipos de personas y una está en ventaja sobre la otra. El no creyente no puede discernir los caminos de la fe, pero el creyente puede discernir el camino de la maldad del inconverso. Están en dos posiciones parecidas, pero uno con ventaja del otro. Por tanto, el creyente está en ventaja, no puede ser juzgado por nadie. Y el versículo 16 termina diciendo, y Pablo utiliza una pregunta con un lenguaje retórico: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Recordando al conocido pasaje de Isaías 40:13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Obviamente la respuesta es nadie, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A diferencia de aquellos que no tienen a Cristo y no pueden conocer la mente del Señor, Pablo, incluyendo a la iglesia, dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué linda es esta declaración, pero más allá de lo lindo, Pablo está llamando la atención nuevamente a los corintios, diciéndoles: usen su mente en aquellas cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios.
Usa tu mente de acuerdo a lo que Dios hizo a través de Cristo y a través de la cruz. Pablo pareciera decirle, si ustedes se encuentran extraviados del plan de Dios y Dios les ha dado todas las herramientas para adorarle a través de su Espíritu, ¿qué hacen que no usan su mente para adorar a Dios? Reaccionen, pareciera decirles. Hermanos, Pablo insiste con los corintios aquello que viene diciéndole, los caminos de Dios no son nuestros caminos y la dirección que Dios ha dado para que ellos sigan no es la sabiduría de este mundo. Por tanto, ellos iban en la dirección incorrecta, bajo sus propios criterios, como lo hemos visto en el contexto inicial. Dios está llevando a cabo su obra en el mundo. Dios les ha escogido, Dios les ha capacitado y ustedes están en su propio mundo. Oh, cuánto tenemos que aprender de esto, porque Dios ha hecho una obra perfecta en Cristo en nosotros, nos ha dado de su Espíritu para que realmente la obra de Cristo, la cruz de Cristo, sea tu deleite, sea mi deleite, y en pos de ella, tú y yo vayamos. No nos distraigamos, hermanos, como los trabajadores, ¿verdad? Aquellos compañeros de trabajo, que cada uno tiene pareciera su propio ritmo, su propia agenda, que parece que estar totalmente fuera de sintonía uno del otro en una empresa. Hermanos, los creyentes podemos estar fuera de sintonía del plan de Dios, y lo peor de todo, que estar aparte de la voluntad de Dios. Ellos además estaban destruyendo la iglesia de Cristo, aquella iglesia por la cual Cristo murió. Al menos eso era lo que estaba sucediendo con los corintios, quienes al seguir su suficiencia, al seguir la filosofía, la propia sabiduría, estaban dividiendo a la iglesia, porque los corintios estaban interpretando sus palabras de una manera opuesta y viviendo como ellos querían.